Nada, nadie dice qué es el asma bronquial, señores. ¿Qué entienden cuando un paciente llega a su consultorio con este problema? ¿Cómo lo vamos a etiquetar? ¿Cuál va a ser la manifestación clínica más relevante con la que acuden estos pacientes? Nada. La obstrucción de las vías respiratorias. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué viene siendo el asma? Prácticamente, pues es eso, ¿no? La obstrucción de vías respiratorias, ¿no? A nivel, pues, no olviden que puede ser también la tráquea, no puede venir un problema respiratorio, pero generalmente lo que lo clasifica es un signo clínico que los clasifica muy importante, que este paciente está obstruido. ¿Cuál sería? Además de la obstrucción, ¿y qué causaría la obstrucción a nivel bronquial? Clínicamente, ¿cuál es la manifestación clínica relevante? Veo importante para diagnosticar un probablemente proceso pulmonar secundario a asma, pero ¿cuál sería el diagnóstico? Digo, la signología relevante en un paciente que llega. ¿Cómo estaría esa respiración? ¿Cómo que se le escucha al respirar un paciente? Sibilancia. Sibilancias que a veces son audibles así sin estetoscopio, ¿no? Está chillando su pecho, doctor, dicen. Hace días está chillando su pecho. Sibilancias, auscultan y hay sibilancias, es dificultad del paso del aire a un bronquio o bronquiolo. Generalmente son bronquiolos, ¿no? Que se estrechan y que eso hace que chille, que silbe. Muy bien. Y otros cuadros, sintomatología clínicas como signología clínica, ¿no? Entonces, un paciente que acude con esas características, podemos considerar que es un proceso pulmonar secundario a probablemente asma, dependiendo de la edad, de las características, sería asma. No olviden que también, pues, el EPOC en parte puede condicionar estos problemas, pero por ahora vamos a tocar nada más asma bronquial. Voy a poner el cursor. ¿Dónde está el cursor acá? Ponemos el puntero. Aquí está. Muy bien. La siguiente diapositiva. Como menciona acá un momentito. Un momentito. Bueno, como menciona acá, lo voy a correlacionar con el puntero, es una enfermedad respiratoria crónica, ¿no? Y más frecuente en el mundo. Puede afectar a cualquier ser humano independientemente de raza, edad o género. Género, ya no podemos considerar sexo, siempre ponemos sexo, pero es edad o género, ¿no? Sexo, pues es sexo, ¿no? En ese momento. Perdonando por el momento, ahorita sería género, raza, edad o género. No olviden eso, con propiedad hablemos cuando presentemos una plática, ¿no? Muy bien, el asma no distingue, como se menciona allá, ni condición socioeconómica, si le puede dar al pobre como al rico o a los que son poderosos, ni región geográfica, ya que afecta tanto a la población en grandes ciudades como en marginales o rurales. Por favor, si hay un comentario, alcen la mano o por medio del micrófono. Vamos a tratar de ver esto, ¿no? De la definición del asma, su clasificación en el asma, que es asma tópica, ya lo vimos, definición, la clasificación del asma. Bueno, ya comentamos la casuística, ¿verdad? La definición del asma es una obstrucción de bronquiolos terminales, ¿verdad? Condicionando a procesos clínicos que ya he mencionado, ¿verdad? Clasificación del asma puede ser atópica, asma no atópica, asma medicamentosa, asma ocupacional. Para que vean, es amplia la génesis, ¿verdad? O gatillos que van a condicionar, ¿verdad? Que van a precipitar un componente asmático. Su patogenia es la respuesta de TH2, o sea, son linfocitos T2
que están aumentados, es un proceso inflamatorio. Hay una serie de cascada de factores inmunológicos, de factores celulares, ¿verdad? De atopias, de génesis también, como menciona ya, de factores ambientales. Todo eso va a tener como causa relevante, ¿verdad?, la inflamación que va a tener a nivel de bronquios terminales. Y todo esto hace que la problemática en sí del asma, si bien el diagnóstico relativamente puede ser pues, un poquito más presuncional, de decir tiene asma, como le he platicado, pero hay que considerar todos estos factores, porque no es lo mismo dar tratamiento a un niño o darle un tratamiento a adultos o ver las características ambientales que rodean a este paciente o a esta paciente, todos sus familiares, todo eso hace que la línea de seguimiento, de tratamiento, de pronóstico sea diferente, ¿verdad? Si bien la causa viene siendo de inflamación, pero a veces, ¿cuáles son las causas que producen la inflamación? Van a ser varias, ¿no? Como menciona allá, su patogenia. Su morfología también es relevante, cómo está ese bronquiolo, ¿verdad? Esa mucosa o ese músculo bronquial, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Claro, no vamos a tratar de ver, vuelvo a repetir, toda una plática de asma, la haré en una forma más relevante y me abocaré sobre los aspectos preventivos y tratamiento. Características clínicas ya la hemos considerado, o la vamos a considerar, y ya vimos el primer dato signológico clínico en la cual acude un paciente a nuestra consulta, tanto a nivel privado o a nivel institucional. Y aquí en esta diapositiva, resumen de lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que puede ser causas predisponentes o factores desencadenantes. Y esto, como se lee allá, es una interacción entre estos factores que van a desencadenar una serie de alteraciones que van a desbalanzar el aspecto que refleje este problema inflamatorio en sí, como linfocitos, T reguladores y aduladores. Ese balance se altera, ¿verdad? El T2 es el que los timocitos tipo 2, linfocitos tipo 2, son los que en este caso están incrementados por X causa, pero están incrementados. Por causa que hemos mencionado, se incrementa. O las células dendríticas, que es un factor de remodelación, que va más que remodelación de componente de reflejo de la vasoconstricción o la vasopulmonar, o sea, el bronquiolos, vasoconstricción a nivel bronquial. Células efectores como eosinófilos, ya lo he referido, cómo está la serie, digamos, de las demás células, tanto eosinófilos como neutrófilos, y también citoquinas, liberadores de procesos inflamatorios, interleuquinas, ¿verdad?, o neurotransmisores, que en este caso van a ser toda una cascada de elementos que van a estar condicionando la fisiopatología y que en una forma va a ser de células directas o de moléculas o de células efectivas, ¿sí? Como ustedes ven, la fisiología está condicionada con todo esto, en factores predisponentes, desencadenantes, y que van a ser esos gatillos que van a reflejarse como respuesta de células que estén directamente al evento, aspecto molecular también, y otras células efectores que van a condicionar este reflejo prácticamente inflamatorio. Acá tenemos este diagrama y vuelve a recalcar, ¿verdad?, vuelve a recalcar todos estos gatillos en los cuales van a condicionar, desde la alergia al propio frío, la misma alergia a alergenos, ¿verdad?, el estrés, infección, contaminación, ejercicio y tabaquismo. La alergia, se ha comentado, los dermatófagos, es un ácaro, condicional, es un hongo en sí, ¿verdad?, dermatofagocitosis, algo así, que es un hongo que interviene en esta causa de alergia, ¿verdad?, producido por ácaros. También la contaminación, medios ambientales, laboral, el ejercicio también puede causar el asma, el tabaquismo,
EPOC, bueno, en este caso también el tabaco puede condicionar esta alteración bronquial y a infecciones concomitantes que puede ser causa predisponente. ¿Ok? Alergia, pues ya me has mencionado, son alergia a pelo, al gato, ¿verdad? Al polvo, al polen, a estados primaverales que hay, a veces los polen de las hojas, ¿verdad? Que se liberan en la primavera, pues eso en una forma de cantidad relevante puede haber esa atopia que se puede presentar, una rinitis alérgica que puede ser una causa de un proceso probablemente asmático de este paciente, ¿sí? Y en el otro rubro, pues hay factores genéticos, ¿verdad? Genotipos o endotipos, ya sea propios del paciente o en endotipos cuando son causas propiamente que se producen, pero ya en un paciente en el cual su aspecto genético se ha moderado, se ha modulado, pero hay factores que no pueden controlar cuando existen estos problemas endocitóticos, o endotipos, cuando son producidos por alergias en sí, ¿verdad? O sea, son factores desencadenantes y es cuando se presenta, cuando es de primera instancia llamado tipo alérgico, o sea, pero no alérgico, o en condicionantes como dice allá, de problemas neutrofílicos, o podemos hablar de un asma endógena, porque ellos todavía están formados, se dan niños, se condicionan niños, porque todavía estos condicionantes todavía están remodelándose en niños, están creciendo, pero cuando es alérgico, o sea, son factores ambientales o inicio temprano, que como se comenta aquí en ese lado izquierdo, estoy mencionando el lado izquierdo, eso es asma exógena, por decir así. La asma endógena generalmente en niños, en pacientes que están desarrollando sus bronquios todavía no han madurado, ¿verdad? Y asma exógena cuando son componentes que no pueden controlar, no pueden haber una respuesta adecuada cuando existe a nivel ambiental, ¿sí? Y esta asma alérgica, como ustedes ven, son inmunoglobulinas en forma importante, generalmente la IgG, que es un marcador importante de las inmunoglobulinas, que va a desencadenar esa liberación de los linfocitos T2 y hacer toda una cascada de alteraciones inflamatorias que van a estar involucrados desde los propios linfocitos T2 o T1, en este caso el T2 es el que predomina y hace el componente inflamatorio porque libera interleuquinas inflamatorios, que son una serie de componentes que por ahora no es el caso, ¿no? Pero me refiero que tengan presente esto. Cuando ese desbalance de linfocitario existe, ¿verdad? Entonces este T2 está incrementado y cuando el problema inmunitario de la IgE no es el factor, sino son otras causas, entonces podemos considerar que este paciente tiene otro tipo de asma, fisiopatológicamente hablando, ¿no? Bueno, repetir, cuando es una causa de propia inmunoglobulina E, hay liberación de linfocitos T2. Cuando no es IgE, estos componentes pueden ser la T1, que está prácticamente bloqueada, y también la TH7, por decir así, son linfocitos como controladores que sí, ¿verdad? No están apoyando a esta respuesta no alérgica, pero no como componente de IgE, ¿ok? Como dice acá, el asma alérgica es ocasionada por una respuesta inmunológica específica hacia el alergeno. Esta respuesta es coordinada en la mayoría de las ocasiones por T2, como les decía, que activa los linfocitos B específicos en la síntesis de IgE, ¿no? Como alergeno, pero a igual forma puede ser ocasionada por mecanismos no dependientes de IgE a través de linfocitos T1 o T17, que también son receptores específicos para el alergeno. O sea, están, como se dice, están alterados, ¿no? Para esa recepción de otros componentes para el alergeno, pero sin favorecer la síntesis de IgE. ¿Ok? Asma. Consiguiendo esto, que es un trastorno crónico de las vías respiratorias,
de conducción caracterizada por una vasoconstricción episódica y puede haber una respuesta de hiperreacción en cuanto a todas las vías respiratorias en varios estímulos. Y cuando ya existe ese dato clínico de sibilancia, ya los bronquios terminales o intermedios están completamente más completamente estrechados y vueltos chilla o silba en el aspecto clínico. Aquí pues son factores de riesgo, ya es volverlo a repetir, ¿verdad? Lo menciona el Harrison, de elementos desencadenantes del asma, que pueden ser factores endógenos o factores ambientales y también elementos desencadenantes. Hay una serie de variables que están predisponiendo a esta hiperreactividad bronquial. Les voy a dejar un momentito para que lean, pero vuelvo a repetir, factores endógenos, factores ambientales y factores desencadenantes. ¿Ok? Muy bien. Y la clasificación del asma puede ser atópica y asma no atópica, de acuerdo a la respuesta que tengamos hacia el medio ambiente, ¿verdad? Puede ser asma atópica o asma no atópica, reactiva o no reactiva, de agentes alérgicos o no alérgicos, ¿verdad? Ambientales o no ambientales, de laborales o no laborales, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con los agentes o los antecedentes, acontecimientos que presenta el paciente, desencadenan esta vasoconstricción, que puede ser, aquí menciona asma medicamentosa, que es otro rubro, o asma ocupacional, ¿sí? Pero en los grandes rubros en los cuales vamos a clasificar a estos pacientes, desde la misma génesis, va a ser, ¿tiene atopia alergenos o no tiene atopia alergenos, ¿no? Polvo, ácaros, como ya he comentado, ¿verdad? Pelo de gato, hongos, ¿no? Todo eso, estrés, toda esa situación que se da y que la clasifica de esta manera. Entre la clasificación, continuando, es asma atópica y asma no atópica. Hay una serie de presentaciones, tipo más frecuentes del asma, sensibilización a no alergeno, alergenos ambientales, como decía, polen, cucarachas, epitelios de animales, o sea, pelos, las almohadas, que ahí se acumulan los ácaros. Es frecuente encontrarse antecedentes familiares. Es una prueba cutánea, provoca abones o eritema, o sea, una prueba que se hace los alergólogos que están manejando el asma, los alergólogos, que hay pruebas cutáneas que varias pruebas cutáneas que se le hace al pacientito para ver cuál es el causante de esta reacción alérgica. Por eso hay inoculaciones dérmicas para ver hacia el polvo de ácaros, sobre el polvo, sobre el mismo frío, todo eso ya el alergólogo, por eso a veces el asma hay que estarlo manejando juntamente con un alergólogo, que es lo que prácticamente manejan asma así en forma más detallada, ¿no? Consentimientos séricos o desde concentraciones, séricas elevadas de IgE, ¿verdad? Y en el asma no atópicas son sin signos de sensibilización a un alergeno, no hay causa, y las pruebas cutáneas son negativas. Y en cuanto a los antecedentes familiares son menos frecuentes y las infecciones aquí existen. Son infecciones víricas desencadenantes que causan todo eso, amén de humo de tabaco, dióxido de azufre, el ozono y el dióxido de nitrógeno. Son causas laborales, asma laboral. Fíjense bien, entonces lo van a clasificar en asma atópica con todas las variables que se mencionan acá y asma no atópica con todas las variables que se consideran, que se están presentando. Y regresando a la patogenia, aquí se menciona que es una respuesta de los inmunocitos T2, moduladores, no supresores, estos son los que rigen más IgE e inflamación. Puede haber una susceptibilidad genética y factores ambientales. Acá, en una forma rápida, no quiero hablar de toda una fisiopatología del asma, pero de acuerdo a esta respuesta, lo que acabamos de mencionar de los H2, de la inmunoglobulina E como causa de inflamación, hay una serie de respuestas que se van a dar a nivel celular. Como ustedes ven aquí abajo, que estoy señalando, es una respuesta en la cual se mandan una señal hacia los mastocitos, ¿verdad? Esos mastocitos ya en sí
ya tienen la IgE enclavada en el mismo. La IgE es la que va a mandar la señalización hacia los mastocitos, y estos van a involucrar a una serie de procesos inflamatorios, ¿verdad? O respuestas inflamatorias, ¿verdad? Que son las interleuquinas. Hay una serie de interleuquinas, acá pueden como la IL-5, pero este mastocito es reactivo, ¿verdad? Es reactivo hacia la IgE, de que algo está pasando como asma alérgica, por decirlo así, ¿verdad? Pues ahí es el componente IgE importante. Va a liberar un reclutamiento de eosinófilos, por eso cuando ustedes hacen laboratorio y ven, o el moco nasal, ven cantidad de eosinófilos, que eso puede ser una respuesta de un asma alérgica por IgE. Por otra vía, ¿verdad? Estos T2, además de que hacen este factor de interleuquinas y reclutamiento de eosinófilos, también va hacia los otro tipo de células, blastocitos, bueno, y componentes de IgE y otro tipo de células que también acorralan, por decir, ese tipo de células inflamatorias, y todavía incrementan más la señalización de los mastocitos por dos vías, ¿verdad? La IL-4 y la IL-5, pero a la larga es reclutamiento de eosinófilos. Y ya ese es un proceso de respuesta de interleuquinas, da como consiguiente inflamación. Y si nos vamos hacia la membrana bronquial, hay una serie de receptores y una serie de capas y células, que están, más que capas, una serie dentro de la misma capa, una serie hija. Una serie, gracias. Una serie de células, ¿verdad? Que se llaman células cilíndricas, celíaca, ¿verdad? Hay otra, estos son dendritas de aspecto que van a estar condicionando también. No olviden que la respuesta también es neurológica, es nerviosa, ¿no? Es neurológica. Y todo esto es un componente abajo que se llaman células caliciformes, que en una forma ya crónica, en una forma ya después de persistir el asma, estos van a producir moco, que se van a condicionar que se obstruya más el bronquio, porque hay una gran producción de moco y eso hace que, además de la inflamación, exuda. Y estas células caliciformes, ¿verdad? Producen gran cantidad de moco y empiezan a proceso inflamatorio y obstruir el bronquio, ¿verdad? Hacia el lado derecho, es respuesta exagerada de estas T2, ¿verdad? Como factores ambientales, secretan o segregan citoquinas, y aquí están los factores estimuladores, todo eso, serie de cascadas, y como IgE marcadores, como respuesta de laboratorio, bueno, como respuesta que tenemos a nivel inmunológico, ¿verdad? Como la IgE incrementada como marcadores, y acá ponen un ejemplo, como el mismo polen primaveral de una flor, ¿verdad? Eso es en un bosquejo que les quería comentar. ¿Algún comentario, doctores? ¿Preguntas? ¿Entendieron lo que es lo alérgico, no alérgico? ¿Qué factores incluyen o cuáles son las condicionantes para que sea asma alérgica o no alérgica, ¿verdad? Es relevante para la edad también, ¿verdad? Y todos estos factores que pueden desencadenar el asma, como puede ser los factores ambientales, incluso laborales, otros alergenos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta, doctores? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Por mi parte no tengo ninguna duda. Se sigue viendo la diapositiva, ¿no? Ya no veo, y como se está grabando, ya la veo después, dicen el resto de los que faltaron. Muy bien. Muy bien. Y acá, de acuerdo a la inflamación, siempre siguiendo esta secuencia, pues va a haber una fase inmediata o una fase tardía. En la fase inmediata, hay una serie de cambios aquí histológicos, por ejemplo, celulares, por decir así, ya les he comentado brevemente, ¿verdad? Sin embargo, existen otros factores más finos, por decir así, pero no me voy a abocar sobre todo, no se trata de hablar de todo un asma, sino ya es terapéutica del asma, pero sin embargo no podemos dejar de ver estos aspectos. Entonces, de acuerdo a ese proceso de inflamación, se va a dividir en fase inmediata o fase tardía.
Entre la fase inmediata, pues obviamente va a haber una broncoconstricción, un aumento de la producción de moco, ya les había comentado, una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Con la misma inflamación, pues existe esa permeabilidad, hay atrapamiento atrapamiento, digamos, aspecto osmótico, incluso se menciona por la gran cantidad de moco, agua, una inflamación, en medio de inflamación hay edema, estamos hablando del aspecto bronquial, ¿verdad? Y atrapan agua y de una manera u otra intervienen las células que hemos comentado, las cariciliares, y van a empezar a producir moco, y después puede ser tan importante que eso puede ser, si persiste, puede ser perecedero este aspecto ya de daño bronquial. Reflejos neurales activos, la acetilcolina está incrementada. Por eso decía, son células, los que le decía, las células de reclutamiento, las células sí, dendríticas, de reclutamiento, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva, perdón, me estoy adelantando, existen reflejos neurales. ¿Por qué? Hay una respuesta de acetilcolina, y la acetilcolina es un vasoconstrictor, y es un vasoconstrictor, imagínate, ¿no? Todos esos componentes de reflejo sintomático que tiene debacle celular, ¿verdad? Y componentes de reacciones inflamatorias. Reclutamiento de leucocitos, entre los leucocitos, no olviden la fórmula blanca, pero en la fórmula blanca incluyen neutrófilos, eosinófilos, los linfocitos, que son partícipes en una forma importante, sobre todo las TH2, y que incrementan como factor o gatillo principal de todo este componente de respuesta, que puede ser inmediata o tardía. Aquí en la tardía ya empieza a haber neutrófilos, puede ser inflamatorio, puede haber infección, eosinófilos, linfocitos más incrementados. O sea, dos partes importantes, fase inmediata y fase tardía. Fui por otro lado. Deme chance. Ok, muy bien. Aquí es lo mismo, ¿no? Que prácticamente lo que pasa en cada uno de los componentes celulares o capas bronquiales, es capas del bronquio, entonces es una musculatura bronquial en sus diferentes capas y se van alterando cada uno de acuerdo a la respuesta que tenga cada uno celular en sus comportamientos especiales. Por ejemplo, acá la primera capa, ¿verdad? Del bronquio, pues está ocupada por células caliciformes, hay moco, ¿verdad? La parte más superficial, la membrana, ¿verdad? Se va engrosando, incluso esta membrana que ven de café, si es crónico, es persistente o no, el asma no se cubra, esa membrana bronquial se va engrosando. Imagínense, ya van a tener problemas ya de insuficiencia propiamente respiratoria, un asma mal controlada o mucho tiempo de evolución, ¿verdad? Al fin y al cabo, procesos inflamatorios per se, pueden alterar esa membrana bronquial, ¿verdad? Entonces, esto hace que, pues, el bronquio quede grueso, ¿verdad? Y imagínense, la luz del bronquio se estrecha y el paso del aire, pues, es más lento, ¿verdad? Una gran cantidad de macrófagos, ¿verdad? Que son parte del gatillo también que le hacía de los mastocitos. Y aquí el músculo liso, que es el que hace una respuesta neural, ¿verdad? Que es la que se dilata por ejemplo, se abre o se cierra de acuerdo a la respiración, ¿verdad? Para inspirar aire o exhalar aire. Pues ese músculo liso es partícipe de ese fenómeno de la respiración, pero cuando hay problemas también inflamatorios, esa respuesta ya no se da, ¿verdad? Porque existe una gran cantidad de componentes que la alteran, desde todo, células que hacen que ese proceso inflamatorio, la respuesta de dilatación o de bronco o bronquial, de verdad, es fisiológicamente de abrir o cerrar un bronquio, pues el músculo liso está francamente ya con cierto daño, ¿verdad? En la que intervienen gran cantidad, igual, ¿verdad? Componentes celulares, desde los linfocitos, CD4, TH2, neutrófilos, eosinófilos y mastocitos, que es gran alergeno, o sea, que es el que captura esa IgE y que procede a sus fenómenos inflamatorios que hemos considerado. Muy bien, eso ya lo vimos con manifestaciones clínicas.
Y continuando con la respuesta inflamatoria, no voy a hacer más rapidito, ¿verdad? Lo importante de esto es los que participan en una serie de procesos inflamatorios, que es de inflamación en sí. El término final es inflamación. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues aquí se está considerando y se está pensando. De los que participan son leucotrienos y todo lo que comenta acá. Vasoconstricción prolongada, aumento de la permeabilidad, aumento de la secreción, aumento, o sea, de permeabilidad vascular y aumento de producción de moco. Y la acetilcolina, como les comentaba, con proceso neural, es vasoconstricción del músculo liso, ¿sí? Otro de los que están presentes son histamina como factor reactante, histamina, ¿verdad? Y hace que sea una broncoconstricción importante. Y también las prostaglandinas como broncoconstrictor y vasodilatador. No olviden que las prostaglandinas, pues hay procesos que hay tipos de prostaglandinas que unos son vasodilatadoras y otros son vasoconstrictoras. Pues ese está alterado en un componente de respuesta, el que dice, pues a ti te toca porque la respuesta es más para ti que para mí. Entonces, la prostaglandina que actúa sobre el proceso inflamatorio es el que condiciona esta vasoconstricción, ¿verdad? Porque pues prácticamente el estímulo hacia ellos está aumentado. Y factor activador de plaquetas, para que vean una serie de cascadas de elementos que hacen que el asma no solo sea el proceso de sibilancias clínicamente, sino por qué lo causa, cuáles son los factores que lo condicionan, ¿verdad? Y sospechosos, pues se piensa que hay otros. Vean, todavía se consideran que hay más factores. Para que vean la situación del asma, si bien es complicado en cuanto a entender bien la fisiología, fisiopatología, imagínense en cuanto al tratamiento, ¿no? Tenemos que ser muy acuciosos en cuanto al tratamiento, pruebas diagnósticas y sobre todo el pronóstico de los pacientes. Vuelven a recaer los aspectos genéticos también, ¿verdad? Asma atópica es multigenética y se asocia a menudo en una incidencia aumentada por otros trastornos alérgicos, ¿verdad? Esto ya es proceso ya genético de que ya se menciona, cae dentro del asma no alérgica, sino es un componente que no pueden codificar, como se dice, falta de codificación de estas citoquinas porque genéticamente están alteradas, ¿no? Aquí está el cromosoma y todos sus desgloses del cromosoma, en todas sus porciones del cromosoma. Y polimorfismos del gen I13 relacionado muy estrechamente con el asma. Alelos de histocompatibilidad vinculados con la producción de IgE y polimorfismos del gen que codifica el ADAM33. Es también tiro de histocompatibilidad. Son factores, o sea, son porciones de cada uno de este aspecto genético. Como ustedes ven, ¿verdad? Vean, hemos hablado de muchas cosas y que a la larga es, si bien relevante, pero hay que volverlo a recapitular para considerar todas estas secuencias de esta respuesta alergénica o no alergénica, o sobre todo el proceso inflamatorio, que hay que considerar cuáles son las causas. Se vuelve a recalcar factores ambientales, como está acá, ¿verdad? Véanlo. Actúan como alergenos para iniciar la respuesta de los TH2. La vida también, el estrés, el sedentarismo, la obesidad también menciona que tiene que ver el asma. Bueno, la vida en la ciudad tiende a limitar esta exposición de los niños muy pequeños a determinados antígenos. Y dicha exposición parece proteger a los niños frente al asma y la atopia. Hipótesis de la higiene. ¿Qué quiere decir eso? Se han visto estudios que niños que empiezan a tener, por ejemplo, niños de granja, vamos a decir que viven en el campo, niños, me refiero a niños que ya empiezan a tener esta relación de todos estos alérgenos, la presentación de asma en este tipo de población, digamos, en las granjas, en los ranchos, no es tan frecuente en cuanto a la producción de respuesta alergénica de asma en niños que tienen cierto contacto, ¿sí? Más no a los que están encerrados en ya la limitación social por la misma polulación, ¿verdad? No hay ese contacto frecuente, los niños no tienen esa apertura ambiental en una forma completa. Cuando van a una fábrica y están niños encerrados o son niños que no tienen ese aspecto social abierto, pueden tener poca respuesta a esa apertura social o ambiental. Por ejemplo, van al campo y nunca están encerrados en su departamento y van al campo y primaveralmente hay atopias,
empiezan a tener respuesta alergénica a este tipo de alergenos, entonces sí pueden tener estas atopias y todavía más ser potencialmente asmáticos, ¿verdad? Con poca respuesta ante ese alergeno, que normalmente niños de campo ya tienen esa respuesta, se van habituando, o sea, poco a poco en la cual ellos vayan viviendo, se van habituando. Todo lo contrario, niños que de primera instancia se presentan en ese factor de riesgo, tienen como presencia la respuesta inflamatoria a estos alergenos. Por eso, hipótesis de la higiene también, o sea, es en conjunto todo eso quiere decir. La morfología, aquí está, en cuanto a lo que existe en el bronquio, ¿verdad? El proceso engrosar, ¿verdad? Todo fibrosis, lo leamos, eso ya es aspecto histológico, un corte de un bronquio, y ese engrosamiento, fibrosis, aumento de vascularidad, hipertrofia de su mucosa, hiperplasia de las células caliciformes, los que decía, hipertrofia o hiperplasia de un músculo del músculo de la pared bronquial. Esto es histológicamente y lo que va pasando en estrechez de cada una de las capas. Aquí lo vamos viendo de izquierda a derecha. ¿Ah? Bueno, ahora ya vamos a situaciones que más o menos ya nos interesa, por decir así, porque es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa con la evolución clínica? Hay opresión torácica, hay disnea, hay sibilancias, todos con o sin producción de esputo. Cianosis intensa e incluso la muerte, ¿verdad? Puede haber eso en una asma rebelde persistente que se llama muy rebelde al manejo, pacientes con ciertos más factores de riesgo. Puede tener, no es que sea una casuística, se mueren más de POC que de asma, ¿no? ¿Sí? Se mueren más de POC que de asma, o sea, por tabaquismo. Pero no quitan, ¿verdad?, de que este paciente, por factores que estén precipitando, puede morirse, sobre todo pacientes ya de cierta edad, más lábiles a todo esto, de poca respuesta a ese proceso inflamatorio, puede condicionar la muerte, ¿no? Aquí estamos poniendo ya, bueno, ponemos en esta diapositiva cómo se podría diagnosticar. Ya vimos el diagnóstico, ¿sí?, clínico, pero también falta otro diagnóstico para corroborar qué tipo de daño pulmonar tiene el paciente, ¿verdad? ¿Por qué está chillando? O sea, ¿por qué está sibilando? ¿Por qué sibilancias? ¿Será asma? ¿Será otro proceso obstructivo o será un proceso restrictivo, ¿no? Entonces se le solicitan pruebas de espirometría. No quiero ya ahondar también, que lo lean, ¿verdad? Si vieron fisiología pulmonar, vean todas las capacidades pulmonares y qué son una fracción forzada en un segundo, ¿verdad? La BEF1, que se dice es velocidad de una expiración forzada en un segundo, ¿verdad? Para ver cómo está esta relación que se llama relación de Tiffernan, que se menciona acá, ¿verdad? Es una relación entre la BF1 y el esfuerzo ventilatorio forzado. Hay una relación que la espirometría lo reporta, ¿no? Entonces no tiene caso que yo hable de la espirometría, ¿no? Nada más les voy a decir, de acuerdo a las curvas, van a ser, si es una curva plana, es una curva más cóncava que esta es más o menos lo que menciona en segundos, ¿verdad? Lo que hay una medición que se hace, una relación que mientras más cóncava sea esta curva, podemos considerar que es un aspecto obstructivo, ¿verdad? Podemos considerar que este paciente a lo mejor tiene un proceso asmático. Todo lo contrario, en un proceso restrictivo, ¿verdad? Es restrictivo. Y en un patrón obstructivo, esta curva ya no es tan cóncava, esta relación cambia, ¿sí? Entonces aquí podemos considerar que es proceso obstructivo de un proceso que se está obstruyendo, en ese momento el calibre se está obstruyendo y podemos considerar que ese paciente tiene un proceso ya condicionado, un patrón obstructivo por asma. Todo lo contrario en el restrictivo, que se da por una hiperreactividad, ¿verdad? Reactividad que se ve
tras metacolina, ¿verdad? Y esta reversibilidad sube al 12% con un broncodilatador, ¿verdad? Porque es obstructivo, que se va a dar en el asma, cosa que aquí se le aplica en un broncodilatador. Mejorará, pero no tanto, o esa dilatación bronquial no existirá porque es un proceso restrictivo. Vuelvo a repetir, esta curva es distinta, vean, no es tan cóncava como la de aquí arriba en un proceso restrictivo, aquí es menos cóncava en un proceso obstructivo, responde a los broncodilatadores, cosa que aquí, a la respuesta de metacolina, esto hace que todavía exista esta respuesta, digamos, poco favorable cuando ya existe daño pulmonar crónico de restricción por tabaco. En este caso, el pulmón ya está dañado, no se va a poder abrir. Por eso, pero la hiperreactividad se puede ver con metacolina, con respuesta de ambos, ¿verdad? Primero, a ver cómo está esta curva, qué curva tiene. Si tiene esta curva, esta respuesta a la metacolina, pero es cóncava, podemos considerar un proceso restrictivo. Esa misma respuesta tiene a la metacolina, pero tiene esta respuesta no cóncava a esta curva y responde, y una reversibilidad con un broncodilatador, podemos considerar que es asma, porque va a responder con patrón obstructivo. ¿Quedó claro esta secuencia, doctores? Pregunta, comentarios. Jóvenes, ¿todo bien? Ya estamos terminando, vamos a pasar al tratamiento. Sí, doctor, todo bien. Muy bien, bueno, entonces aquí está más esquemáticamente. Fracción de una FB1, ¿qué quiere decir? Fracción expiratorio en un segundo. Lo que sala un paciente así forzado en un segundo. Y la capacidad vital, lo que debe ser, ¿no? Cuando pensamos que esta relación según la ATS, estas son asociaciones de la Asociación Americana y el otro es de la Europea, ¿sí? Y aquí van a clasificar al asma en sí, de acuerdo a la espirometría de estos pacientes, ¿verdad? Según la FB1, o sea, según esa relación y según el volumen total, o sea, la capacidad total de este paciente, una relación. Entonces, si es leve, pues va a tener un 70%. Si es moderada, esa fracción va a disminuir y así va yendo. Moderada, grave, de un 50-59%, grave, un 30%. Como ustedes ven, muy grave. ¿Sí? Eso, ¿qué quiere decir? Que esa asma es muy grave, o sea, que sí va a responder a broncodilatadores, pero no una respuesta adecuada. Quiere decir que ese bronquiólogo ya está dañado de alguna manera u otra, a pesar de que es obstructivo y puede revertir a los broncodilatadores. No va a revertir como si fuese un asma leve a pacientes que todavía estamos iniciando con el tratamiento, con el diagnóstico de asma leve, a una moderada, a una grave, a una muy grave, o una grave, pensando así. Entonces, esa FB1 va a empezar a decaer conforme el asma vaya avanzando o no esté bien controlada. Va en correlación siempre, ¿verdad? Con la BC, como dice acá, un 70%, moderada, grave. O sea, todo va en correlación a flujos respiratorios, ¿verdad? No olviden, son espirometría que se le solicita a un paciente asmático. El otro cuadro es de otro tipo de patologías, no incluye, ¿verdad? En cuanto a clasificación de POC, ¿verdad? Esto es abajo, aunque vean, también tiene su clasificación de POC, pero con base a parámetros clínicos y con base a la espirometría de cada uno y a las curvas que acabo de mencionar, una cóncava acá y una no tan cóncava, como va así, ¿verdad? En proceso obstructivo. Obviamente, pues, de daño a daño, pues variará, no vuelvo a repetir, ¿verdad? Y aquí nada más quisiera enfocar rápidamente en cuanto a las presentaciones clínicas de los pacientes de acuerdo a los síntomas, dice aquí a síntomas, ¿no? Si no está muy, puede estar agitados, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se presentan este tipo de agitación? De acuerdo a la tasa respiratoria que se va incrementando, ¿verdad? Signos, si está incrementada y con qué frecuencia tiene, es más de 30 minutos, ¿verdad? Es una serie de síntomas y datos que presentan un paciente
que está usualmente agitado y en el otro lado pues también, ¿verdad? O en este caso son datos clínicos que claro, que se presentan en tiempo. Acá vemos el año, ¿verdad? También vemos si es en más de si se presenta esos signos en menos de 2 meses, ¿verdad? La duración, si se presenta entre 2 o más, ¿verdad? El tiempo de presentación en meses, ¿verdad? Meses, y cuánto tarda, y la presentación al año, si son incrementos de 1 a 5 veces al año, ¿verdad? Y cuánto tiempo tarda, ¿verdad? Y cuánto puede estar, cuántas veces al año de esta sintomatología para que podamos considerar en cuanto a presentación de tiempo en meses o semanas, ¿verdad? De acuerdo a la edad, o de tiempo en la cual dura el evento. Y acá, y una serie de datos, ¿verdad? Igual de moderadas, de los problemas respiratorios, ¿verdad? Moderados en una forma frecuente y al final de la expiración. Y acá en pulsos, ausencia del mismo. Este es un cuadro que nada más nos va a dar en resumen los datos clínicos que podemos encasillar, ¿verdad? Al paciente para considerar la gravedad del asma, ¿verdad? La gravedad del asma. Y obviamente está con las pruebas respiratorias que se presentan y cuánto tiene, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Creo que en este lado, cuánto va a estar alterado estas pruebas respiratorias, ¿verdad? En su porciento, aquí está. El oxígeno también, ¿verdad? Si tiene más de 95%, está entre el 90 y 95%, está disminuido. Esta es la gravedad que van ustedes a ver un asma bronquial cuando se presente. Primero, el tiempo. ¿Cuántas veces se presenta un paciente a la semana, al mes, al año? ¿Cuánto tiempo tarda el fenómeno? ¿No? ¿Cuánto tiempo tarda los datos clínicos desde el pulso, desde las características del pulso, desde las respuestas, desde las pruebas ventilatorias, desde la saturación, para decir este paciente tiene estas características, este paciente está leve, está moderado o está grave? Me voy a seguir, esto no... Hay otra escalita. Muy bien. Clasificación y niveles de control. ¿Cómo vamos a caracterizar a un paciente que está mal controlado, ¿verdad? O parcialmente controlado o controlado? Acá vemos síntomas. ¿Tiene síntomas diurnos? No, pues está controlado, ¿verdad? ¿Tiene limitación física? No, pues está controlado. Tratamiento y rescate, no necesita. Función pulmonar normal, está controlado. El problema viene cuando está parcialmente controlado. Ya viene síntomas diurnos, más de 2 veces a la semana. Es la misma diapositiva anterior, pero está un poquito más centrada, ¿no? Limitación física, alguna también en síntomas nocturnos. En tratamiento de rescate, a veces más de 2 veces a la semana. Y en cuanto a la función pulmonar, tienen menos del 80%. Como ven, ustedes ya empezó a disminuir menos del 80%, pero todavía, como dice, parcialmente controlada. Y exacerbaciones, 1 o más al año. Y cuando no está controlado, tiene 3 o más características del asma parcialmente controlado y presentes, ¿sí? No está controlado. Y viene exacerbaciones 1 vez, por lo menos, a la semana. Y ya para terminar, vamos a ser tan explícitos como se pueda en cuanto al tratamiento del asma. Como todo es una forma escalar, ¿verdad? Tiene su tratamiento de acuerdo a las características clínicas y lo que encasillamos a nuestro paciente en leve, resistente, moderada, severa, ¿verdad? Todo eso para ver qué tipo de tratamientos le vamos a dar al paciente o qué le vamos a proporcionar al paciente. Y aquí hay una escalerita, ¿no? Es escalar en cuanto al tratamiento, y esta gráfica está muy representativa, ¿verdad? Si bien es del 2007, sin embargo, pues nos puede ayudar cuando vemos a un paciente de primera instancia y qué le vamos a proporcionar. Si es intermitente, es un paciente intermitente, habla paciente intermitente, si ustedes ven la diapositiva previa, ¿verdad? Intermitente se da cuando tiene más de 2 días, más de 2 veces de día a la semana, ¿verdad?
está o más, perdón, menos de 2 veces a la semana, ¿verdad? Menos de 2 meses al mes, ¿verdad? Menos de 2 días a la semana, ¿verdad? Eso es de corta, síntomas, todo eso. De acuerdo a eso podemos considerar asma intermitente, ¿verdad? O las fracciones de ventilación pulmonar están en rangos, más o menos en rangos pocas, normal o algunas exacerbaciones, ¿verdad? O puede ser más del 80%. Esta clasificación nos va a definir para el tratamiento, o sea, ¿es intermitente o persistente? Dentro de intermitente encasillamos todo esto y es el primer paso, de acuerdo al de tratamiento. Cuando veamos persistente se va a dividir en poca, mediana, moderada o severa. De acuerdo a donde encasillemos al paciente, van a seguir el segundo paso, tercer o cuarto, quinto paso, más considerar otro tipo de manejo, ¿no? Como está aquí abajo. Y este cuadro es relevante para que vaya de acuerdo al tratamiento. Vuelvo a repetir, de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo si es intermitente, la vamos a encasillar de acá, de acuerdo si es persistente el asma, pero si fuese moderada, perdón, medianamente controlada, moderadamente controlada o no tiene un control severa, lo vamos a considerar persistente moderada, persistente leve, persistente moderada o persistente severa. De acuerdo a eso, los pasos que demos al tratamiento están acordes a ese tratamiento, ¿no? Entonces, si es intermitente, les van a iniciar a demanda broncodilatadores de acción corta. Hay que revisar cuáles son los broncodilatadores de acción corta. Como dice acá, ¿verdad? Es salbutamol, famoso salbutamol, que puede revertir si vemos que es intermitente, nada más eso se le da, nada más puede ser como tratamiento de primera escalar elección en tratamiento de este asma, el primer paso, ¿sí? Ok. Pero si este paciente continúa con mayor exacerbación y acude con mayor frecuencia a la clínica, ya la podemos considerar persistente leve. Entonces, además de broncodilatadores de acción corta, podemos empezar a utilizar glucocorticoides inhalados a dosis bajas, ¿no? Son glucocorticoides o esteroides, se llama bromuro de pratropio, ¿verdad? Puede ser otra arma para considerar que si tiene asma persistente, pero es leve, empezar a considerar dosis bajas de glucocorticoides inhalados, bromuro de pratropio, como ejemplo, ¿no? Aquí vamos a leer qué es lo que dice, pero prácticamente es esto, ¿no? Aquí está, en vez de glucocorticoides orales, se recomienda acción de tiotropio, pero este es en el segundo, vamos a ver. Entonces, la persistente moderada, además de dar glucocorticoides a dosis baja, y empezamos a utilizar broncodilatadores de acción ya prolongada. Broncodilatadores de acción prolongada. ¿Por qué? Porque está persistiendo el asma. Aquí está el esquema. Además de glucocorticoides a dosis baja, ya iniciamos, porque persiste el problema, si bien no está agudo, pero hay que dar un broncodilatador de acción ya más tiopropio, como mencionan acá, adición. Bueno, tiopropio es de musculatura lisa, ¿no? Un broncodilatador de musculatura lisa, o teofilina, pero en este caso, persistentemente moderada es glucocorticoides a dosis bajas y broncodilatadores de acción prolongada, ¿sí? No cede, sigue mal el paciente o cuando menos acude con mayor frecuencia a la consulta, incluso va a requerir hospitalización. Esta persistente moderada es persistente grave, ¿verdad? En la que tenemos que dar dosis ya altas, medianas, altas de glucocorticoides, ¿sí? Glucocorticoides inhalados, ¿sí? Más, pero ya las dosis de glucocorticoides son más altas, continuando con broncodilatadores de acción prolongada. Y si el otro rubro grave, pero existe una acidosis, grave en el paso 5, pero persiste y a pesar de las dosis altas no hay una buena respuesta, y además de que
los broncodilatadores de acción prolongada no accionan. Entonces, este paciente puede caer en dos aspectos, ¿verdad? Y que lo derivemos hacia un especialista en la que ya no va a revertir y necesita otro tipo de manejo, o además de las dosis altas de glucocorticoides, hay que agregar tiopropio, o sea, son bromuro dipratropio, que es un tiopropio, o a dosis ya altas y más teofilina. Es el paso 6, ¿no? En ese paso 6, como ustedes ven, esa división que hubo en persistente grave, la GINA lo directamente es una clasificación, va para el paso 6, ¿verdad? Y esta clasificación del GEMA también lo clasifica como persistente grave. De acuerdo a este paso, son 6 pasos que menciona un grupo y 5 pasos que menciona el GINA. O sea, desde esta forma escalar, y el GEMA como que divide un poquito más el persistente, ¿no? Y lo divide en 6 rubros que llegan hasta prácticamente que es el asma persistentemente grave, ¿sí? Solo que son 6 pasos, 5 pasos, la GINA, que es lo que más o menos manejamos, y el GEMA, que es prácticamente la persistente grave, pero son 6 rubros, porque desde acá, desde el paso 4 lo divide 2 el GEMA, y acá directamente el GINA lo divide solo en 1. Y acá dice, ¿no? En ambas las publicaciones recientes de esas guías se observa una modificación relevante en los escalones finales del tratamiento de elección. Y en vez de los glucocorticoides orales, se recomienda la adición de tiopropio, ¿verdad? O de larga duración, o de rescatadores que se llaman para otros componentes como tratamientos de antiinterleuquinas, ¿no? Mencionan esto, que eso ya prácticamente es de especialista, o teofilina en el estadio 6, en la guía de GEMA, y como priorización del criterio de especialista, si es caso en el tratamiento escalar de paso 5, ¿verdad? En la guía de GINA. En esta última guía también se observa el tratamiento menos agresivo de los glucocorticoides inhalados y en los escalones 3 y 4 del asma. O sea, cada uno variará de acuerdo en cuanto al aspecto escalar, pero prácticamente es lo que nos podemos guiar de acuerdo a lo que vimos en las diapositivas previas de cómo o qué tiene un paciente intermitente, un paciente con asma leve, persistente moderada, en la GINA persistente grave, y de una vez se van hacia derivación al especialista, y en el GEMA, perdón, persistente moderada, y bien lo vuelvo a repetirlo, que no existe persistente moderada en el GINA, pero sí existe aquí en el GEMA. Es grave y se va también hacia el último paso. ¿Ok? Ok, ¿alguna pregunta, doctores? Bueno. No, doctor, ni una pregunta. ¿Seguro? Porque creo que hay otra diapositiva. Aquí está, pero no sé, vamos a ver esta. Entonces, aquí está, es otra forma, beta 2, cuando es episódica, beta 2 agonitas de corta a demanda. Estamos hablando de salbutamol. Aquí van a dividir persistente, dividen en 3. Otra vez leve, moderada y grave. Entre la leve es igual y empiezan a iniciarse glucocorticoides, otra vez de acción corta a demanda. ¿Sí? Es opcional ARLT, lo que decía es tratamiento ya de rescate también, ¿verdad? De larga duración. Moderada, es broncodilatador, moderada, ¿verdad? Otra vez dosis bajas de corticoides. Entonces aquí ya inician una adhesión de beta 2 pautados de larga duración, aquí como menciona, ¿verdad? Otra vez puede ser estas son de corta duración, de larga duración, pero combinados con bromuro ¿cómo se llama? De hipratropio, ¿no? Que es un relajante de musculatura lisa, ¿sí? Moderada. Y aquí dice lo mismo, dosis medias de otra opción de glucocorticoides de acción larga, beta bloqueadores de acción larga, pautados, prácticamente es lo mismo, es escalón 4. Entonces ya grave,
sean dosis altas de glucocorticoides, incluso pacientes que a veces ya hay que ingresarlo porque ya los esteroides ya van a ser parenterales, ¿no? Ya están en una fase de que van a ser hospitalizados. Siguen con broncodilatadores de larga acción de larga duración, ¿verdad? Y aquí ya los criterios son lo que decía tiopropio, son, ¿cómo se llaman? Bloqueadores de prostaglandinas, lo que les decía, risilumab, teofilina, son bloqueadores de este componente de prostaglandinas, ¿verdad? Inhibidores de prostaglandinas, ¿sí? Es ese tipo de manejo, o broncodilatadores de musculatura lisa como el tiopropio. Y el otro aspecto, siempre grave, pero dosis altas, otra vez pautados de broncodilatadores de acción larga, y anticolinéricos o teofilina. ¿Sí? Anticolinéricos y teofilina. Teopropio es también broncodilatador. Lo que decía anticolinéricos es un bromuro de musculaturas lisas, ¿verdad? Anticolinéricos así. ¿Qué más? Pues nada más eso. De músculo. Ok, aquí está. Pues yo creo que es los mismos pasos, es saber aplicar, es una cosa importante, saber aplicar el inhalador, hay sus indicaciones, ¿verdad? Tratamiento de llama persistente moderada, menciona todo eso, pero la indicación para el paciente tiene que ser importante y hay que saber manejar el producto, ¿verdad? Hay que tiene sus indicaciones, que no inhalen, que lo den 1, 2, 3, 4, 5 segundos y que lo traguen, ¿verdad? Tanto para cualquier broncodilatador inhalado, estamos hablando de musculatura lisa como hipratropio, ¿verdad? Hipratropio, bromuro de hipratropio, o salbutamol, o broncodilatadores de acción larga, ¿verdad? Como bromuro de hipratropio, de acción larga y de acción corta. O sea, tiene sus indicaciones para el manejo del asma, ¿no? Porque a veces no saben los pacientes cómo manejar ese tipo de producto y desperdician mucho el producto. ¿Sí? Okay, no voy a pasar todo porque también lo mismo era paso 4, paso 5. Estos son los pasos, se ve muy bien esa gráfica. Son los pasos, esos son los mismos pasos, ¿no? Que se da. Pues es todo, doctores. Esto porque después sigue poco. Sigue poco, eso es por parte de los componentes. Le decía lo del cromoglicato, es otra, pero es para cuando ya es una prevención. Mencionaba como preventivos son los cromoglicatos, sobre todo son cuando existe un asma secundaria al frío, ¿verdad? El cromoglicato es muy bueno para prevenir, para una reactividad al frío, que ese paciente presente asma por el frío, entonces el cromoglicato es una buena opción, ¿verdad? Pero son como preventivos. Y aquí como acción corta, bueno, de rescate, salbutamol, y de acción corta, bromuro de hipratropio y corticoides sistémicos. ¿Sí? Muy bien. Es todo, doctores, comentarios, preguntas. Esta larga, fue un poco rapidito porque pues ya vieron, es bastante lo del asma. Si no hay comentario, pues tenemos, porque habremos EPOC, doctores. Bueno. Voy a dejar de presentar. Bueno. Ya estamos poniendo la presentación, doctor. Ok, sí, no, estoy viendo unas cositas que me debo comentarles.
Bien, adelante. Bueno, ¿se me escucha? Bien, adelante, doctor. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que es el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. La siguiente, por favor. Bueno, el EPOC es una enfermedad que se caracteriza por lo que es la limitación persistente al flujo aéreo y es generalmente progresivo y poco reversible, lo cual lo diferencia pues del asma y es asociado a lo que es una reacción inflamatoria exagerada en las vías aéreas y el parénquima pulmonar. Principalmente se va a manifestar a través de una bronquitis crónica y enfisema. Y esto es en respuesta siempre a la inhalación de partículas y gases nocivos, principalmente pues tabaco. Los síntomas van a ser un curso insidioso, progresivo y, como había dicho, no es reversible. Y esto hace difícil pues establecer una incidencia de la enfermedad. La prevalencia de lo que es el EPOC va a oscilar entre un 3.9% a un 60.7%, y esto es porque en muchos estudios es difícil como que definir el EPOC y en muchos estudios varía la limitación de la enfermedad, entonces esto resulta en diferentes porcentajes de prevalencia y hasta actualmente sigue siendo como que difícil definir la enfermedad como tal. La morbilidad del EPOC es alta y generalmente la atención de los pacientes con EPOC conlleva altos costos. Y en los últimos años se ha observado lo que es el aumento de su incidencia, principalmente en países desarrollados, y esto está muy relacionado con el tabaquismo y pues el envejecimiento poblacional. La siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo para tener esta enfermedad serían la exposición ocupacional a polvo o sustancias químicas, el tabaquismo, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, la exposición a gases de quema de combustible en lugares mal ventilados. Y hay estudios que indican una probable predisposición genética, como por ejemplo la deficiencia de alfa-1 antitripsina, también la contaminación ambiental y el asma. Entre todos estos factores de riesgo, se reconoce que el más frecuente es el tabaquismo, por lo que la prevención principalmente se centra en dejar de fumar. ¿Me escuchan bien? Ok.
Pues en cuanto al diagnóstico, cabe recalcar que la mayoría de los pacientes no son diagnosticados de manera prematura, sino hasta que la EPOC ya está totalmente instaurada y de forma bastante avanzada. El diagnóstico en sí es clínico, sumado a las pruebas complementarias que se le realizan en el segundo nivel de atención. Para realizar el diagnóstico clínico, pues debemos tomar en cuenta tanto los signos como los síntomas. Importantes, por ejemplo, la disnea, que este es el síntoma primario y se va a presentar mayormente durante el ejercicio. También vamos a tomar en cuenta una tos crónica, que se considera pues, como tal crónica a partir de los 2 meses en un adulto y a partir de 1 mes en los niños. También vamos a tomar en cuenta la producción de esputo a lo largo del día, la presencia de sibilancias en los focos pulmonares y también cuadros de bronquitis que se presentan sobre todo en las épocas de frío. También tenemos que tomar en cuenta los antecedentes tanto médicos como familiares y los factores de riesgo que nos presentaron en la diapositiva anterior. En cuanto a las pruebas complementarias, pues vamos a tener que las dos primeras son las más importantes, la espirometría y la gasometría de sangre arterial. En cuanto a la espirometría, pues vamos a evaluar lo que ya había comentado el doctor, el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es decir, el aire que vamos a sacar con esfuerzo en 1 segundo nada más. Y nos van a importar dos cosas con igual o mayor al 80% para considerarse normal, y que la relación entre este BEF1 y la capacidad vital sea mayor de 0.7. En caso de que ambos valores sean menores, pues ya podemos establecer como tal el diagnóstico de POC, sumado a los factores de riesgo que podemos encontrar. Y en cuanto a la gasometría arterial, pues simplemente nos va a servir para catalogar o clasificar el nivel de insuficiencia respiratoria al medir el oxígeno en la sangre del paciente. Realmente, pues otra prueba de rutina que se hace en los pacientes con EPOC es la radiografía de tórax. Esta en sí no nos va a dar el diagnóstico de EPOC, pero sí nos va a ayudar a encontrar alguna comorbilidad o alguna complicación posible. Y ya por último, pues tenemos las pruebas que no son de rutina, como la tomografía computarizada o las pruebas de laboratorio, que son más que nada para pacientes pues, muy atípicos o casos muy especiales. Siguiente, por favor. Y el algoritmo diagnóstico, en el cual vamos a dividirlo en sí en 2 columnas. En la primera columna, pues es todo lo que pues, nos corresponde a nosotros como médicos generales, y ya en la segunda columna, pues vemos todo lo que corresponde al segundo nivel de atención, ya con especialistas. Primeramente, pues tenemos que el paciente llega a la consulta inicial, y lo primero que se va a hacer es buscar factores de riesgo. En el caso de que no los tenga, pues se lleva a cabo el manejo con prevención primaria, al darle pues, una cita dentro de 1 año para intentar buscar de nuevo POC, dando un programa de prevención, pues ya sea para fumadores y demás. Ahora, en caso de que sí tenga factores de riesgo, pues vamos a realizar ya a profundidad una anamnesis y una exploración física encaminada en la búsqueda de POC. Vamos a buscar primeramente los síntomas clásicos que ya mencionamos y posteriormente síntomas más específicos y graves, ya como la presencia de cianosis, la disminución de la masa muscular, la pérdida de peso, edema periférico o incluso signos de sobrecarga del ventrículo, lo cual pues ya nos puede indicar incluso comorbilidades graves como una hipertensión pulmonar. Y ya pasando a la segunda columna, donde ya es el segundo nivel de atención, pues empieza tomando exámenes como el electrocardiograma, la biometría hemática, radiografía posterior de tórax, y posteriormente ya ellos van a buscar signos de comorbilidades o complicaciones y pasan a realizar exámenes más específicos, ya ahora sí como la gasometría arterial, la pletismografía, que más que nada esta mide cuánto hay en pulmones, y también la espirometría que ya mencioné. Y ya, pues una vez tengan todos los resultados, pues se pasa al diagnóstico diferencial. Y la guía de práctica clínica, pues nos propone como la variable más importante encontrar una diferencia en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en la cual si la variación es de más del 20%, pues habría que irnos más por el camino de que es asma y realizar, y bueno, mejor dicho, descartarlo con otras pruebas específicas. Pero en caso de que no esté esta variación del 20%, pues
relativamente seguros de que estamos frente a una EPOC y ya simplemente nos queda tratarla. Pero no, ¿cómo quedó esa relación del 20%? ¿No? Salió un poquito. ¿Perdón? Bueno, sí, lo de la relación del 20%, ¿cómo estuvo? Que si es mayor al 20%, pues es probable que sea asma. Pero ¿Pero de si qué son menos relación? ¿Relación de qué? ¿La relación del respiratorio espirometría? forzado en el primer segundo. Ah, si es Sí, mayor del 20%, sí, es asma, ¿no? exactamente. Si es menos, pues está restrictivo, ¿no? Ese poco. Así es, ¿no? Por decir. Sí, y ya se pasa a descartar asma con otras pruebas. Ah, está bien, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, pues los broncodilatadores, que generalmente van a ser inhaladores, estos van a relajar los músculos alrededor de las vías respiratorias, como se muestra en la imagen, y estos pueden ayudar a aliviar la tos y la falta de aire y facilitar pues ya la respiración. Pues dependiendo de la gravedad del EPOC, es posible que se necesite un broncodilatador de acción corta antes de algunas actividades o uno de acción prolongada para todos los días, o pues dependiendo ambos. Pues los ejemplos de acción corta pueden ser el albuterol, el ipratropio, levalbuterol, y pues los de acción prolongada pueden ser los aclidinio, arfomoterol y formoterol. Siguiente, por favor. Sí, en realidad la acción corta es que se me iba a comentar en relación a las asma, pues prácticamente es mi manejo de ellos, ¿no? La acción corta es correcto, es el albuterol, levabuterol, efenoterol también que tenemos a mano. Y el bromuro de ipratropio, si bien es de acción corta, pero acciona más, bueno, la redundancia, sobre el músculo liso es también, ¿verdad? O sea, sobre la musculatura lisa. Es un anticolinérgico, cuando la acción es más bien de componente de células que liberan acetilcolina, con neurológicas, así. Claro, eso se piensa fisiológicamente, fisiopatológicamente, como bien mencionaron, asma, ¿no? Pero es parte del tratamiento que probablemente tiene involucrado en una forma importante la musculatura lisa. De acción corta, en este caso, era como ya mencionó, albuterol, o sea, broncodilatadores de acción corta, albuterol, fenoterol, lavabuterol, y de musculatura lisa es el bromuro de ipratropio, es lo que les comentaba y no estaba a mano, ¿no? Y de acción prolongada, pues claro, el formaterol, alfameterol, y son de acción, ¿cómo se llama? Prolongada, ¿sí, doctora? Salmeterol es otro de acción, ¿cómo se llama? Lava, sí, lava, de acción prolongada. Ok, doctora, gracias, pero continúe. Siguiente, por favor. Bueno, pues sobre los esteroides inhalables, pues estos van a reducir la inflamación de las vías respiratorias y van a ayudar a prevenir exacerbaciones. Y pues estos van a ser útiles si las exacerbaciones pues son muy frecuentes, ¿no? Y pues de ejemplos pusimos fluticasona y budesonida. Budesonida. Y de inhaladores combinados, pues a veces se pueden combinar broncodilatadores y esteroides como la fluticasona y bilanterol, o fluticasona, umeclidino y bilanterol, y formoterol y budesonida, o salmeterol y fluticasona. Que vienen O a veces combinados. pueden Sí, doctora, sí. Continúe. pueden combinar más de un tipo de broncodilatador, como son el aclidinio y formoterol y albuterol e Bromuro de ipratropio. ipratropio. Bromuro de ipratropio.
bromuro Sí, de... hay una combinación. Ok, adelante, sí, está bien. Siguiente, por favor. Bueno, pues igual hablando de los esteroides orales, pues estos son muy buenos para los periodos en el que la EPOC se vuelve más grave. Y pues, por ejemplo, cuando la exacerbación, que es aguda, moderada o grave, se llama así los periodos más graves, pues cuando son por periodos cortos, por 5 días, pues estos corticosteroides orales pueden prevenir un mayor empeoramiento de la enfermedad. Y con respecto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, pues son para EPOC grave y síntomas de bronquitis crónica. Y como ejemplo, el roflimilast. Y la acción pues va a ser disminuir la inflamación de las vías respiratorias y pues las va a relajar. Siguiente, por favor. Bueno, pues igual, esto de la teofilina, pues esta se utiliza si otros tratamientos no han sido efectivos o el costo es un factor para el paciente, porque puede ayudar a mejorar la respiración y prevenir episodios de empeoramiento de la EPOC, y pues su costo pues no es tan fuerte como otros. Y con respecto a los antibióticos, pues como se sabe, pues las infecciones respiratorias, por ejemplo la bronquitis aguda, la neumonía e incluso las gripes, pueden agravar los síntomas de la EPOC, pero generalmente no se recomiendan pues para prevenir. Y pues algunos estudios demuestran que la acitromicina pues va a prevenir episodios de empeoramiento, pero por sus efectos secundarios y la resistencia a los antibióticos pues se limita su uso. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los efectos adversos del tratamiento farmacológico, en el caso de los broncodilatadores que son beta-2 adrenérgicos, pues sus efectos van a estar relacionados con la activación de los receptores beta-2, y en el caso de la activación en el músculo, pues puede ocasionar un temblor fino de las extremidades, calambres musculares, taquicardia, hipertensión arterial, vasodilatación periférica, cefalea, hiperglucemia, hipopotasemia, tos, entre otros. Pues, sin embargo, estos síntomas deben desaparecer unos días después de la administración regular del tratamiento. En el caso de los anticolinérgicos, estos van a tener menos efectos adversos que los beta-2 adrenérgicos, pero se asocian a sequedad de la boca y a otros como retención urinaria e incremento de la presión ocular. La siguiente, por favor. En el caso de los esteroides, sus efectos adversos van a estar relacionados con el uso, la dosis y el tiempo del tratamiento. Los esteroides inhalables se asocian a infecciones orales, disfonía y tos irritativa. Los orales se asocian a aumento de peso, diabetes, osteoporosis, cataratas y un mayor riesgo de infección. Los inhibidores de la fosfodiesterasa a diarrea y pérdida de peso, y en el caso de la teofilina, pues leí que este casi ya no se utiliza debido a sus efectos adversos y se tienen que conocer las concentraciones de teofilina en la sangre, y tiene efectos relacionados con la dosis, y estos son las náuseas, dolor de cabeza, taquicardia y temblores. Siguiente. Bueno, pasando al tratamiento no farmacológico, como primera medida se encuentra la deshabituación del tabaco por parte del paciente. Es la intervención más importante en el tratamiento de la EPOC. A mencionar que esta deshabituación tiene tanto medidas farmacológicas, que incluye el uso de la nicotina en varias presentaciones, ya sea como parches o chicles, o medidas no farmacológicas que incluyen el apoyo psicológico al paciente. Esta se debe de ofrecer a todos los pacientes fumadores, independientemente del grado de la enfermedad, y debe ser adaptada al grado de la dependencia de la nicotina que éste tenga. Es de las intervenciones más
que tienen un mayor costo efectivo de las disponibles en medicina. Siguiente, por favor. Luego se encuentra la rehabilitación respiratoria, que es un proceso multidisciplinar de cuidado del paciente con enfermedad respiratoria crónica, diseñado de forma individual para optimizar la autonomía y el desenvolvimiento social y físico. Esta rehabilitación va a contener varios componentes. Mencionando algunas, se encuentra un control dietético, oxigenoterapia y principalmente ejercicios que involucren a los músculos respiratorios. Con todo esto se pretende disminuir la disnea e incrementar la capacidad de ejercicio del paciente para que éste alcance un mayor grado de independencia en su propio cuidado y en la relación con su entorno, mejorando su calidad de vida. Esta rehabilitación se debe dar a todos los pacientes que cursen con EPOC, aunque se recomienda más para los que cursen con afectaciones de moderada a grave. Siguiente. Como otra medida se tiene la educación y soporte psicológico, ya que con frecuencia en la EPOC coexisten problemas de ansiedad o depresión, esto debido a que los pacientes suelen desconocer mucho sobre esta enfermedad. Es por ello que esta educación tiene como principal objetivo que adopte una actitud positiva y una implicación mayor en el proceso de su enfermedad mediante la adquisición de conocimientos sobre esta, habilidades en el manejo de técnicas y tratamientos y el desarrollo de una actitud positiva. Siguiente, por favor. Por último, se encuentra el tratamiento nutricional, ya que frecuentemente hay presencias de alteraciones nutricionales en EPOC, siendo la manifestación más frecuente la pérdida de peso. A mencionar que el mecanismo por el cual se da esta desnutrición aún se desconoce, aunque se menciona que podría ser por un aumento en el metabolismo basal que se da por la hipoxia tisular que suelen cursar estos pacientes. Los efectos de esta desnutrición sobre la función respiratoria se ven reflejadas como una disminución de la masa muscular y de la fuerza y contractilidad, inmunosupresión o una disminución de la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono. Esta intervención nutricional va a tener como objetivo mejorar el estado nutricional para mejorar la función respiratoria, mejorando la función muscular y disminuyendo los aumentos de la demanda metabólica por los nutrientes aportados. La siguiente, por favor. Y ya por último, algunas medidas de prevención. La principal, la de no fumar o dejar de hacerlo. Esta es esencial, encontrar un programa que ayude a dejar el tabaco y se adecue a las necesidades de cada individuo. Otra es utilizar equipo protector si se manejan sustancias químicas o irritantes pulmonares y aplicarse la vacuna contra la neumonía neumocócica. La siguiente. Y ya sería todo. Ok, está bien. Muy bien, bueno, pues ya vieron, ustedes fueron más rápidos ustedes, más concisos. Y en realidad, pues muy bien, ¿verdad? Prácticamente la práctica de POC es intencionada a lo que manejamos de primer nivel. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Pues no se trata de hablar de una fisiopatología de EPOC y todas las condiciones, que si bien se toca algo del asma y que tiene ciertos componentes que prácticamente, vuelvo a repetir, son casi hermanos, asma y EPOC, pues más o menos que si bien los factores de riesgo y uno cambia, ¿no? Sobre todo el índice tabáquico, estaría bien que investiguen ahorita cuál es el índice tabáquico para diagnosticar EPOC, o sea, cantidad de número de cigarrillos, el número de años por los cuales esté fumando cigarrillos día, lo multiplican el número de años y te va a dar índice paquete año. Ese número de paquete año te va a dar una referencia de potencial EPOC. Pero revisen índice tabaco en EPOC, índice tabaco en EPOC. Lo revisen y lo googleen y para que lo tengan mayor información como dato clínico o como dato que te puede ayudar para ver si ese paciente qué tanto daño le ha hecho a cabo de cierto tiempo de estar fumando, ¿verdad? Un EPOC. Generalmente se menciona EPOC por otras causas, generalmente tabacos de alta incidencia, y hablar de tabaquismo es hablar también una conferencia, ¿no? Entonces, ustedes se centraron básicamente en lo que correlacionamos a primer nivel. ¿Qué más? Pues no sé si quedó concluidas las dos pláticas, cualquier cosa o referencia, pues la próxima semana, próximo viernes nos vemos sobre qué, doctores, ¿qué vamos a hablar?